Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Obviamente hay una serie de elementos que toca tomar en cuenta. Ya habría que pensar bien en el volumen que va a tener el personaje con respecto a la forma frontal, lateral, tres cuartos. Y no solamente eso, sino también en la parte corporal, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué nos implica esto y a dónde nos lleva este proceso? Pues obviamente a empezar a dimensionar lo que es la primer capa o la primer cubierta del manejo, digamos que ya sea la arcilla o la plastilina, o sea lo que sea el elemento que vayamos a utilizar para recubrir. En este caso vamos a trabajar una lámina muy delgada, más para cubrir todo lo que tiene que ver propiamente con el aluminio y dejar, digamos que cerrado ya el tema, que por darle un acabado finalizado. O sea, aquí el objetivo es empezar a utilizar las espátulas y todo, digamos que este tipo de recursos para empezar a definir simplemente una cobertura que a su vez solamente va a configurar lo que va a ser esta cubierta base sobre la que vamos a empezar ya a hacer el detallado, definiendo las características y empezando a manejar pues ya todo lo que sería el resultado final del personaje. Ya obviamente esta primera capa, el objetivo es definir una forma en términos de volumen ya un poco más sólido, saber hasta dónde va a llegar, evitar que haya salidas o elementos que no son adecuados para toda la parte del proceso de corrección del personaje finalmente, sino que ya todos los elementos se empaten y podamos contar con una forma definida que, más allá de ser el resultado final, ya por lo menos nos da un volumen, y ese volumen es el que nosotros vamos a trabajar luego posteriormente, digamos que con ya un refinamiento de volumen, de forma, de detalle, que vaya a darle salida a lo que va a ser el personaje y que ya nos vaya a dar todas las características una vez hagamos hecho el detallado, como vamos a ver ahorita, el detallado digamos que de formas y de personaje como tal. No tiene que ser una capa muy gruesa, sí lo suficiente como para que cubra el papel aluminio, pero por el momento no tiene que hacérsele ningún tipo de detalle, ni expresión facial o los detalles del cuerpo, del vestuario. Todavía son muy generales, todavía son formas muy globales que nos van a ayudar a concretar el volumen y a empezar, digamos que a darle a esto una dimensión más clara de lo que va a ser el personaje. Una manera práctica de hacer pequeños grupos, digamos que como si fueran pequeños grupos de tela, por decirlo así, de manera que uno vaya dándole forma progresivamente. En este caso esta arcilla más o menos tiene una hora de duración antes de que se seque, con la plastilina no habría ese inconveniente, pero sí es importante de todas maneras tener control sobre lo que va sucediendo con la masa y cómo la va uno adhiriendo progresivamente hasta que digamos que forma esta primer capa, que pues posiblemente sea el punto de partida en términos ya de las, digamos que distancias finales que va a tener en términos generales del personaje. La irregularidad que va a tener por ahora solamente es temporal, pues obviamente tendremos que entrar a hacerle una etapa de detallado con mayor elaboración, pero en donde ya tenemos una base, que en el caso de esta arcilla pues es una base muy manejable porque se solidifica y evita que de pronto suceda algún inconveniente, como por ejemplo una pérdida de volumen, un golpe, una caída del personaje en algún momento, que pues para la plastilina sí puede ser difícil, digamos que de mantener en un impacto, de llegar a caer el personaje,
pero pues que bajo los medios adecuados de trabajo y uso no tendría por qué generar ese tipo de situaciones. Como pueden ver, es una lámina muy delgada del material para que simplemente sirva de recubrimiento mientras le vamos ya dando la forma y el volumen definitivo al personaje. Si bien hay que tratar de darle un primer volumen de pronto cercano al concepto anatómico, de todas maneras no hay que preocuparse tanto por él en la medida que sea algo, digamos, que esté todavía dentro de los límites. Por eso es tan importante de todas maneras que la capa de papel aluminio que hagamos no sea demasiado gruesa, sino que se acomode a las características que tenemos del personaje. Aquí empezamos a darle algo de forma. A llegar a lo que sería la muñeca. Aquí es posible que estos elementos finales los tengamos que dejar así hasta que ya vayamos a hacer propiamente la mano, o a menos que trabaje realmente una zona muy delgada, como un muñón, una pequeña bola que sería correspondiente como al empeine de la mano y la palma, para evitar que tengamos que luego deshacernos de material. Por ejemplo, si aquí fuese la mano, tenemos que pensarlo como una pequeña bolita que se va a hacer. Se albergaría todo esto como la mano empuñada en el caso del personaje, en este caso, como tal. Dando la idea de lo que va a hacer, pero obviamente generando la diferencia frente a lo que sería, por ejemplo, ya el antebrazo y la muñeca. Aquí vamos poco a poco. Aquí en la parte de atrás obviamente necesitaríamos reconstruir ciertos aspectos. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí hay un empate que nos toca resolver. Yo puedo con la mano irlo arreglando un poco esto. Este empate acá pues tiene que asumirse dentro del proceso del personaje. Lo vamos a tratar de resolver con varias etapas. Digamos que primero tratar de cubrirlo para que agarre lo que va por debajo, se construya aquí como la parte de la intersección y vaya dándole más volumen. Entonces, obviamente es capa sobre capa, y aquí vamos a ir resolviendo un poco el tema, tratando de darle cada vez más consistencia, más solidez a toda la construcción que se está haciendo con el material de cobertura. Las espátulas ayudan mucho a que el material, digamos, que se controle, que se aplane, que yo pueda darle cierto grado, digamos, que de continuidad. Si quedan algunos baches, pues digamos que es igual, lo puedo cubrir posteriormente, pero se puede estar añadiendo material para que esos baches se vayan eliminando lo más posible antes de continuar con todo el proceso, digamos, que detallado.
va dando un poco el cierre de esta parte del brazo, esta parte de acá. Tenemos que empezar a sellar esta parte superior. Acá en este punto voy a empezar de los pies hacia arriba para luego poder resolver el problema del agujero que generaría la falda y terminar de concretar en la parte superior para que queden las formas más básicas posibles y ya quede configurado todo lo que sería la construcción final del personaje, por lo menos en su etapa de relleno, digamos que de superficie base, y ya pues obviamente digamos que no dependemos tanto del relleno de aluminio, esta primera etapa de relleno de aluminio, sino que ya esto le va dando una solidez al personaje, una forma de abordarlo que pues es mucho más práctica, ya nos permite vislumbrar hacia dónde va la forma y en donde digamos que vamos a tener que hacer énfasis para detallar elementos, corregir cosas y empezar a trabajar con esto de manera práctica entre el dibujo conceptual y los abordajes que tengo que hacer de manera técnica para desarrollar el modelo sin tener ninguna pérdida, digamos que del detalle del personaje. Ya para la parte inferior tenemos que tomar en cuenta que debe estar relleno pues, de papel aluminio para evitar perder mucho material y que se vuelva excesivamente pesado en la parte inferior. Así que vamos a tratar de trabajar primero esa capa, llegando hasta el borde, porque luego con el detallado queremos los pliegues o las formas un poco más onduladas que se requiere. Pero por el momento simplemente sería tener el objeto aquí de esta manera y empezar a crear una capa que vaya, digamos que a cubrir toda esta parte inferior y que nos permita ya tener ahí también un relleno que digamos que bloquee o que por lo menos facilite el manejo del modelo sin que por ejemplo en una parte como esta pues llegue a suceder que de pronto se vaya a dañar ya la figura. Ahora que simplemente la vamos a relacionar de esta manera. Y aquí volvemos a la importancia de la estructura sólida. Esta estructura sólida lo que nos permite es poder jugar con el modelo, posicionarlo, ubicarlo, de manera que no tengamos que estar temiendo que se vaya a doblar o a partir o a dañar de ninguna manera, sino que literalmente podemos jugar con el personaje e ir desarrollando lo que se necesite para poder cubrir no solo el personaje, sino también las partes más ocultas o más complicadas, como en este caso esta parte inferior.
Bien, tenemos aquí la forma, digamos que final de lo que es el recubrimiento base. Como ven, pues todavía hay cosas que se podrían pulir en términos técnicos, obviamente. El objetivo de esta etapa y de esta capa no es hacer un detallado de precisión, ni siquiera tener un desarrollo que medianamente llegue a ser definitivo, sino que el objetivo de este es tener un punto de partida que vamos a contrastar con el resto del diseño y con el estudio de personaje que les voy a mostrar ahora, en donde ya tenemos esto, se le toma, digamos, que un proceso fotográfico para poder redimensionar realmente las escalas, entender cuál puede ser el abordaje desde el diseño conceptual que yo ya hice en Pose T y ver cómo lo puedo ir aplicando de manera que yo pueda tener ciertos elementos, digamos que de lateralidad, de elementos frontales, para poder entender ciertas problemáticas derivadas de la proporción de la escala y ver dónde tengo que empezar a hacer correcciones en términos generales y en términos puntuales. Bueno, ahora de una otra manera tenemos que pensar o determinar qué va a pasar con lo que se refiere a la ubicación del modelo partiendo del modelo y del diseño conceptual. Es claro que entre el character sheet que se tenía y el modelo en Pose hay diferencias, pero el poder jugar con estos elementos de manera simultánea me va a permitir abordar la etapa de modelado detallado muchísimo más fácil, porque voy a tener una referencia clara de hasta dónde llevar los volúmenes y de qué manera generarlos. Entonces, para esto vamos a abordar muchísimo este tipo, digamos que de concepto, mezclando las posibilidades que nos ofrece el diseño conceptual versus lo que ya es la construcción del modelo físico y cómo podemos intervenir unos y otros. Para ello vamos a empezar con este tipo de esquema, en el cual tenemos aquí claramente el turnaround, en este caso frente, perfil y 3/4 de nuestro personaje, el cual de una u otra manera empieza a darnos ya una idea de más o menos de problemáticas. Igual hay cosas que desde el diseño bidimensional no van a ser fáciles de determinar y que por eso también el modelado análogo nos va a permitir identificarlo antes de empezar el modelado digital de manera concreta y firme. De ahí vemos que, por ejemplo, existe, partiendo de nuestra estructura que teníamos inicialmente, que es esa estructura simplemente con formas básicas y esquelética un poco para poder, digamos que determinar volúmenes principales, hacemos el trabajo de montaje del diseño conceptual encima para determinar ya detalles y formas para hacer el abordaje de lo que se requiere en términos de volúmenes definitivos y posibles elementos adicionales como la falda, como los detalles de los pliegues, bueno, cosas en general que son manejables. Esto lo hacemos tanto desde la presentación frontal como desde la lateral, y eso nos va a ir dando una lógica no solamente del modelo, sino también del abordaje que vamos a tener técnico frente a la configuración física. ¿Eso a qué nos obliga o a qué nos lleva? Eso nos lleva a pensar en cómo intervenir directamente nuestro modelado como tal. Aquí vemos, por ejemplo, en la estructura transicional tenemos lo mismo, podemos pensar en quitarle o ponerle la estructura para poder ver bien cómo funciona, y aquí en el modelado físico lo que hacemos es una superposición a escala tomando puntos de referencia como el talón, como la parte de arriba, el mentón, elementos que nos puedan llegar a sugerir cuáles son los volúmenes que nos faltan. Entonces, por ejemplo, parte de las construcciones que tenemos de este lado, lo que tiene que ver con esta parte de la falda, elementos como cosas que va a tocar recomponer, posiblemente me toque hacer algún tipo de adaptaciones para esta parte tomando en cuenta la pose, pero ya tengo una idea de qué nivel de detalles faltan. Y lo mismo podemos encontrar con la vista lateral. Claro, obviamente me tocará mover esto hacia un lado, puedo hacer unos recortes tomando en cuenta esto para ponerlo en esta parte de acá, puedo hacer que se mueva un poco esto, que eso lo veremos más adelante cuando ya empiece el proceso de detallado. Puedo hacer una adaptación muchísimo más cercana, editando también el mismo dibujo que me sirvió simplemente como modelo lateral para poder adaptarlo un poco a esta pose, y obviamente con esto lograr un resultado muchísimo más cercano. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de referencias, porque eso nos va a permitir acercarnos más a los problemas volumétricos que se han ido generando, a las resoluciones que tenemos que tener en términos de volumen y sobre todo al nivel de detalle físico que necesitamos en el modelado análogo.